Hola, muy buenas noches. Después de nuestro noticiero, estamos aquí en el set de Honduras Decide 2017. Es un gran honor contar con don Ricardo Puerta, sociólogo en desarrollo, investigador y analista, un conocedor también en esto de la materia migratoria. Ha tenido, por supuesto, participación en diferentes medios de comunicación, es una persona muy versada en diferentes temas, un profesional que ha estado en varias oportunidades en nuestro país, radicado en forma permanente, si no me equivoco, desde 1995, ya en forma permanente acá en el país, pero había venido ya de 73 al 75, había regresado en otras oportunidades para posesionarse luego de haber vivido por muchos años en los Estados Unidos. Ahora es residente hondureño, ha estado también en República Dominicana, en Puerto Rico, en varios países. Don Ricardo, de veras que es un gran honor que nos acompañe. Gracias, Jorge. Esta noche. Muchísimas Buenas gracias. noches, gracias. Bienvenido al programa. Tendremos también desde Washington al embajador de Honduras, acreditado ante Pueblo y Gobierno de los Estados Unidos, Marlon Tábora, y el presidente de la República, que estará ofreciendo declaraciones que dio hoy en horas de la tarde a los medios de comunicación sobre esto del TPS para alrededor de 56.790 compatriotas que se les amplió por un periodo de 6 meses. Para alguna gente, periodo en el cual ellos tendrán que retornar a Honduras, pero que abre las puertas también para que se puedan hacer lobby con senadores, con congresistas norteamericanos y buscar, si fuera posible, una estatus permanente de estar en los Estados Unidos nuestros compatriotas. Bueno, y nos encontramos con la novedad muy grata, por eso dicen el mundo es pequeño. Don Ricardo, una hija de don Ricardo es gran amiga de mi hija en Erie, Pensilvania. Su hija ya profesional, mi hija por finalizar el próximo año, en el mes de mayo, sus 2 carreras también en la Universidad de Erie, Pensilvania. Y casi se llama igual. Casi se llama La mía se llama Sonia María. Y la mía, Sonia María. Qué coincidencias, don Ricardo. Y nos vinimos a conocer por la hija. Exacto. Mire cómo es hoy cuando conversábamos temprano por la tarde, decía Ricardo, mire, quiero que nos acompañe en esto. Tú tienes una hija en Erie, Pensilvania. Y sí, realmente me llamó poderosamente la atención, pero son de estas sorpresas agradables. Sí. No, mi hija habla mucho de tu hija porque son compañeras de salir, de estudiar, comparten mucho. Gracias, don Ricardo. A la orden. En el tema, esa decisión del gobierno de los Estados Unidos, 6 meses para nuestros compatriotas, ¿hay alguna gente que cree que son 6 meses para que puedan salir? Usted que es conocedor. No, mira, de ahí es muy interesante porque a primera vista, si te comparas con la decisión que hicieron con Nicaragua, tú dices los nicaragüenses perdieron. Sí. Bueno, los nicaragüenses a corto plazo ganaron, porque ellos se pueden quedar con el TPS hasta el 2019, hasta enero. Pero tienen que abandonar después del 2019. A largo plazo no tienen opción después de eso. Sí. Los hondureños a corto plazo llegan hasta julio del 2018. Sí. Y después de eso está abierto el panorama, o cerrado, depende de cómo vaya las circunstancias, pero pueden seguir negociando si tienen estrategia para hacerlo. O sea, ¿se puede prorrogar, por ejemplo, también? Se puede, inclusive puede, mi anticipo es que llegado ese momento, la agenda ya va a ser la ley migratoria integral de Estados Unidos, o sea, producto de la campaña y la elección que va a haber en noviembre del 2018, donde salen 435 miembros de la Cámara de Representantes electos. Ellos se eligen cada 2 años. Sí, correcto. Y 33 senadores. O sea, el Poder Legislativo van a tener una renovación completa en la Cámara Baja y 1/3 en la Cámara Alta. Bien, ese momento es un momento muy propicio para empezar a oír opciones alternativas de solución permanente. Y es muy interesante esto que te voy a decir, que a lo mejor suena un juego de palabras, pero no lo es. Trump dijo, yo voy a cancelar el TPS, claro, más o menos te estoy hablando drásticamente, pero la solución la hacen ustedes. Y se refirió al legislativo de Estados Unidos, al Congreso de Estados Unidos, que en Estados Unidos, como es bicameral, es Cámara Baja, Cámara Alta,
los miembros de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, es por el número de habitantes. Cada 700.000, un distrito electoral. Zona, distrito, sí. Exacto, por zona, distrito electoral, 700.000 habitantes. Y por territorio, 2 senadores por cada estado. Entonces, en ese sentido, 50 estados, 100 senadores y 435 de la, de la Cámara Baja. De la Cámara Baja, correcto, de la Cámara Baja. Bueno, ellos son al final los que tendrían que tomar una decisión, porque ya el presidente lo dejó a nivel de ejecutivo hasta julio, el 5 de julio del próximo año. Así es. Con los nuevos congresistas, con los nuevos representantes de la Cámara, van a ser ellos ahí lo que tienen que decidir realmente. Sí. Y ahí es muy interesante, a ver, por la situación política que hay en Estados Unidos. A ver, este análisis es producto de leer documentos y identificarme con ciertos análisis que han hecho personas que saben mucho más que yo de esto. Lo más interesante de la situación política que hay en Estados Unidos es que los republicanos tienen mayoría en el Congreso y en el legislativo, vamos a decir, en los dos cuerpos tienen mayoría. La mayoría en el Senado, nada más que son 2 senadores, es 52 contra 48. Pero en la Cámara Baja es sustantivo la diferencia. Sí, es más amplia. Es más amplia la diferencia, está correcto. Entonces, lo interesante de esto es que como Trump salió no con el voto duro del partido republicano, en estos momentos el partido republicano puede ser que sea republicano en el legislativo, pero no necesariamente apoyando al ejecutivo. Y eso está provocando diferencias y le está produciendo a Trump un poquito de dificultad de poder lograr todo el paquete legislativo que quiere. Entonces, dentro de ese paquete legislativo, evidentemente, está el asunto migratorio. Sí, bueno, pero también va a cambiar con el proceso de las elecciones ahorita. Bueno, los anticipos son va a cambiar, que la mayoría republicana en las próximas elecciones se va a perder. Se va a perder. Al extremo que hoy en día, en estos momentos, hay, sobre todo miembros de la Cámara Baja, que no quieren ir a elección. Quieren que estas elecciones, ellos se van a quedar en reserva, van a esperar, porque esperan un voto de castigo. Claro, correcto, por supuesto. Y ahí hay un punto interesante de opinión pública. Por ejemplo, el grado de aceptación que tiene Trump en estos momentos en la opinión pública norteamericana es el 38%. Sí, muy bajo, de los más bajos en los últimos tiempos. Es un presidente que ha comenzado. ¿Y por qué hacemos todo este tipo de comparación, análisis, lo que usted nos está diciendo en este momento? Porque tiene que ver al final mucho en la decisión que se va a tomar con los compatriotas que se quedan. Claro. Ahora, ¿qué les queda a estos 56.790 compatriotas? Ya la decisión está tomada oficialmente, porque se estuvo esperando un par de meses atrás. Se hizo cabildeo desde septiembre, octubre y ahorita ya en noviembre. ¿Tienen que inscribirse de nuevo en el TPS? Bueno, todo lo que se le vence lo tiene que poner al día. Ese es el punto. Pero el punto es este, espérate. Realmente, en estos momentos, hay 4 opciones que no tienen que ver con el TPS. En el lenguaje nuestro aquí, coloquial, sería la opción B. Es correcto. En vez de, ¿qué puedo hacer? En vez de TPS, ¿qué puedo hacer? Ok, ¿qué pueden hacer nuestros compatriotas que viven allá que estaban con el TPS? Bueno, fíjate. Redondeando el número, los 57.000 hondureños del TPS tienen 43.000 hijos que han nacido en Estados Unidos. Si un hijo de esos ya tiene 21 años, ese hijo le puede amparar al padre o a la madre, o ambos, para que tengan la residencia. Pero tienen que iniciar el trámite de residencia. Ya no es TPS, lo que estamos hablando no es TPS. En lugar del TPS, ¿qué puede ser? Su residencia. Su residencia amparada por los padres. Amparada por el hijo. Por los padres. No, cuando digo por el hijo es... Perdón, amparada por el hijo. Por el hijo, correcto. Los padres amparados por el hijo. Correcto. Bien. El otro es que uno de los padres, está casado con una ciudadana americana o con un residente de Estados Unidos. Eso es posible utilizarlo para ampararse
con el cónyuge y decir, de ahora en adelante, ya yo no soy TPS, ahora soy esposa de fulano y fulano. Bueno, ese es otro. El otro está en que pudiera tener un miembro en el ejército. Ese es un tercer escenario. Sí, ese sería muy posible en el sentido de que ahí yo no tengo información muy precisa, pero sí sé que es generoso. Ese asunto es realmente generoso. Eso sería, me falta uno, deja ver si puedo localizarlo, pero me falta otra alternativa que tendrían los padres. La otra alternativa es esta. En estos momentos el TPS te da derecho a trabajar. Correcto. Pero no con un patrono específico. Tú puedes cambiar de patrono y contarle que tú sigas pagando impuestos, Social Security y todo, o sea, que te comportes legalmente. En vez de trabajar para el patrono A, trabaja para el patrono B. Y porque te gustó más y te fuiste para la otra empresa. Ellos pudieran, las personas que están trabajando, que se le vence el permiso del patrono, decir, bueno, ahora no quiero TPS, no lo voy a renovar, pero me voy a ir al patrono tal nuevo para que me adopte. Entonces va a tener un permiso de trabajo solo con ese patrono. Si cambia de patrono tiene que volver a hacer trámite, a sí, comenzarlo. Es una visa adscrita a ese patrono. Pero es interesante porque eso lo puede hacer el patrono que hasta este momento lo tenía como TPS. Y ahora viene el punto. Como está interesado en que esa persona se quede, porque los TPSianos llevan en promedio llevan más de 10 años trabajando para las mismas empresas. En promedio. En promedio. Sí, porque ellos tienen más o 19 años. 19. Pero el promedio es en ese. promedio, exacto. Sí. Algunos tienen claro. todo el tiempo trabajando por un solo patrono. Otros cambiaron. Sí, pero el promedio es ese. 10 Bien, años. El caso es que el patrono tiene que divulgar la oportunidad de trabajo, y si no hay ningún local que esté interesado en eso, tendría que llevarse a competencia de quién es el que tiene más credenciales. Pero evidentemente el patrono puede decir que en ese giro tiene que tener 10 años de experiencia y el otro no la tiene. Lo que tiene que tener 10 años haciendo este trabajo específicamente, que el otro no lo tiene. Que tiene la especialidad, como decimos en determinado trabajo. Se va por la parte calificada. Calificada, correcto. Entonces, esas 4 opciones están de plan B, vamos a ponerlo así, que en este caso quiere decir, si no vuelvo a ser TPSiano, ¿qué otra cosa puedo hacer? Como para tener la posibilidad de seguir estando en los Estados Unidos sin correr el riesgo de ser deportado. Siempre la idea es permanecer allí. Sí. Ahora, hay cuestiones de cuidado ahora. Por ejemplo, si yo, hondureño, vengo todos los años a ver a mi familia ahora en Navidad, el TPS no te da derecho a viajar, pero te da derecho a pedir un permiso de viaje. Correcto. Que se llama Reentry Permit, en inglés, que en español sería un permiso de reentrada a Estados Unidos. Es como si fuera una visa anticipada que tú tienes para entrar en Estados Unidos. Bien, yo les recomiendo ahora a los hondureños, después de esta decisión, no venir, pero traten de irse, vamos a decir, en el mes de enero. No esperen a marzo. Sí, por ejemplo, si se le vence su estadía en el mes de marzo, no irse ya cerca, sino que irse antes. Y el otro punto, esté muy atento, yo no tengo información válida sobre esto, pero sí sé que existe. Esté muy atento porque algunos permisos que usted tiene que iniciarlos antes que se venzan. Una semana antes tiene que pasar la solicitud tal y más cual. Y otros permisos es, una vez que tenga la fecha de vencimiento, tiene 15 días para presentar la solicitud. Ten cuidado si la solicitud viene antes o después del vencimiento. Y no te pases de eso, porque en eso los gringos son mortales. Si tú tienes un privilegio y no lo usaste, lo perdiste. Mire, yo le digo por experiencia familiar, personal. Mi mamá estaba enferma, murió el año pasado, el 8 de diciembre. Mi hermana vino TPS con unos 2 meses antes. Viene, muere mi mamá, se estuvo y todo. Cuando ella quiere regresar, no le permitieron la salida. Porque
Estaba vencido. Sí, correcto. El reentry permit te lo dan por un año. Correcto, sí, pero estaba vencido, no había ido ella a tiempo a renovarlo, entonces tuvo que quedarse acá. O sea, se le venció aquí. Es correcto, se le vence aquí. Imagínate. 7 meses acá, con abogado allá, o sea, buscando abogado. Bueno, me incluyo, honestamente creíamos que no se regresaba, que ya no se iba a regresar. Gracias a Dios se fue, pero el riesgo es lo que se está diciendo, que podría incluso ahora, con la decisión que se ha tomado, eso es muchísimo más complicado. Sí. Y la otra alternativa de opción B es volverte ilegal. O sea, quedarte en Estados Unidos y como el TPS sí tiene todas las generales tuyas, por así decirlo, de dónde vive, de dónde trabaja, cuántos hijos tiene, cómo se llama tu esposa. Sí, eso yo no le recomiendo a nadie que del TPS salte a ilegal, porque ahí lo que hace es rebajarse. Bueno, lo que tiene que hacer es seguir uno de estos 4 procedimientos que Claro. se han planteado. Es decir, si no, viene de regreso. Sí, pero en las reglas actuales. Yo estoy casi seguro, oiga, porque esto es probabilístico, ¿eh? O sea, porque a mí me han dicho, oye, ¿qué seguridad tú tienes que esto va a suceder? Bueno, es pura probabilidad. En el sentido de que si me das a apostar, apuesto a esta opción que te voy a decir. En julio del 2018, El 5 que ya el sí. 5, yo me imagino que en ese momento, que estamos para empezar la campaña política de noviembre del 2018, ya empiezan a haber opciones transitorias, porque yo no creo que la ley migratoria de Estados Unidos, que va a aprobarse, que es una ley que tiene que ser integral, y después podemos hablar de eso, ahí sí tengo información, esa ley no se va a aprobar antes de las elecciones, y durante la campaña mucho menos. Lo que va a suceder es que durante la campaña van a venir políticos del mismo o de ambos partidos jugando con el tema y se va a provocar una especie de movimiento de convergencia bipartidista para hacer la ley de reforma integral. Pero hacerla antes, dice No. usted que por eso No, dice usted que después de no las antes de elecciones. las elecciones, sino que después. Después. Pero tendrían que hacer algo temporal, como para darle la Por posibilidad. eso te digo, ahí van a poner un puente, van Correcto, a poner una especie de extensión, otros 6 meses. Correcto. Lo que le acaban de hacer, que lo que pasa es que no nos damos cuenta, a los nicaragüenses. Nicaragüenses, sí. Los nicaragüenses. A los haitianos también, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pero hay una diferencia, sí, correcto, los haitianos. que son 6 meses los también. nicaragüenses están protegidos realmente hasta el año 2019. Correcto. Los hondureños no, fíjate. Sí, sí. No, yo Entonces, estoy de desde acuerdo. ese punto de vista, tú pudieras decir, los nicaragüenses a corto plazo o a mediano salieron mejor, pero a largo plazo no. No, bueno, ok, pero tienen hasta el 2019 para legalizar su situación. Sí, con las opciones que yo te digo. Sí, no, ellos desde también luego. tienen esas opciones. Las mismas opciones. Ok, pero tienen un plazo más largo que Sí. el nuestro. Ellos tienen 1 año, nosotros Sí. tenemos 6 meses. Los que están en estos momentos en un signo de interrogación son los salvadoreños. Así Y es. ahí los números son mayores. O sea, los salvadoreños Ahora, ¿por qué ellos toman, cree usted, una decisión con Haití muy similar a la de Honduras, 6 meses? Ok, pero la de Nicaragua 12. Y dicen, ahí concluye, pero el TPS, pero no quiere decir que esta gente viene deportada. Bueno, ahí yo creo que hizo la diferencia. Y a El Salvador no le toman. Pero ahí hizo la diferencia la acción del gobierno de Honduras. En términos de, fíjate, cuando el gobierno de Honduras empieza a moverse sobre este tema en una forma profesional, agresiva, El Salvador ya había iniciado algo, pero por razones, yo diría ideológicas, políticas, pero por razones políticas, ni Nicaragua ni El Salvador, los presidentes se metieron al frente de esto. O sea, es como si tú dijeras, la Comisión Centroamericana viene con los 3 presidentes de Salvador, Nicaragua y Honduras. No, era Honduras. Los otros 2 presidentes. Correcto, Honduras con su presidente. Sí, y los Sí, otros dos sin su presidente. Sin su presidente. Solamente con la parte diplomática. Correcto. El embajador, el canciller, pero no el presidente. En el caso de Honduras era el presidente. Y ahí sí había un poquito de ventaja
en términos de varias condiciones. Una, el embajador de Honduras, que ahora... No, el embajador de Estados Unidos. Nilo, correcto. Que ahora está de asesor. Y es el segundo en el Departamento de Estado. Así es. Sí. Que en el Departamento de Estado es donde se tiene más fricción en estos momentos con Trump. Te voy a dar un detalle. En estos momentos, Trump, presidente de Estados Unidos, está en una gira, creo que de 12 días, corrígeme, de 12 días, que está prácticamente alineando la nueva política asiática para enfrentar el reto, el desafío que tiene de amenaza nuclear con Corea del Norte y al mismo tiempo la pujanza de China económica, que dicen que en el 2050 va a ser la primera potencia económica del mundo. Será cuestionable, pero por lo menos pero esa tendencia está ahí que antes no existía. Y el otro punto es el papel de Japón y el papel de Taiwán. O sea, Taiwán es más pequeño. Sí, pero lo que te estoy diciendo, que los países asiáticos, de actores que van a tener un reagrupamiento y se está buscando que China y Rusia se pongan de aliados para actuar en el asunto de Corea del Norte y no dejar solo el asunto entre Estados Unidos y los países, entre comillas, aliados. Es interesante, y ahora viene el punto que te quería decir, que el canciller no fue a ese viaje. El canciller de Estados Unidos no fue a ese viaje. Quien fue a ese viaje fue la esposa del presidente, que hasta cierto punto Dios la tenga en la gloria, pero políticamente no pincha ni corta en lo que estamos hablando. Es una figura, que le da mucha... sí, pero legalmente no tiene... Le da elegancia, exacto, pero el valor agregado político que tiene cero. Pero ahora viene el punto. Qué interesante que durante el viaje ese de Trump, el canciller norteamericano sacó la carta en el Washington Post sobre el asunto del TPS. Pero la sacó diciendo que no era una posición oficial de Cancillería. Y en la carta misma le prohíbe a los miembros de la Cancillería hablar a su nombre, sino tienen que hablar en anonimato. Eso, a mi modo de ver, forma parte de un tirijala político que hay ahí, porque acuérdate que hace 2 meses Trump y él tuvieron una pelea que por poco le pide la renuncia, donde Trump le dijo que él era más inteligente que él. Y entonces el otro le dijo, no sé si fue Trump o el otro que le dijo, nos hacemos un test de inteligencia a ver quién gana. Trump le dijo. Sí, entonces es interesante. El caso es que en estos momentos, la persona que sustituyó el 31 de julio a Kelly en el Departamento de Seguridad, una señora Eileen Drake. ¿Tú de Kelly cree que pudo haber ayudado también? ¿Quién? Kelly, lo de John Kelly, el haber tenido relación con el presidente. No, lo que decidieron esto fue Kelly y Drake. Sí. Claro. Yo me imagino que Trump dijo, traten de hacer esto lo más posible, pero ustedes hagan los detalles, yo me voy al viaje que me parece más importante. Y el otro punto, Trump cuando salió de Estados Unidos, es cuando le explota a otros niveles el asunto de Rusia, donde ya hay 3 miembros de su personal implicados y uno de ellos tiene 14 cargos, y estamos hablando de cosas serias, porque si siguen escudriñando, como dicen, si siguen en la cadena van a llegar hasta presidente. Correcto. Y eso tiene un potencial de juicio político. Y eso es delicadísimo, obviamente, para el presidente Donald Trump a esos niveles, que potencializando Centroamérica, pues es una cosa mínima para ellos. No representa, honestamente, mayor cosa. pero para nosotros sí. Claro. Por supuesto, para nosotros sí. Porque el hecho de que esos 57,000 compatriotas, póngale que 25,000 tuvieran que regresarse, sería realmente algo terrible para Honduras. Sería una carga que dígase lo que se diga a nivel de gobierno, yo creo que no podríamos
soportar en determinado momento, porque el desempleo... No, y no has dicho algo que hay que decirlo. Esta gente no van a venir solos. Claro, eso es o sea, otro cada detalle. uno de ellos, yo anticipo, y no quiero complicar mucho la cosa, que van a venir un tepeciano con 2 o 3 personas más. Correcto. Esposa, esposo, hijos menores. Ahora hasta para el traslado es bastante complicado, porque si usted está hablando de 30.000 personas en forma directa, bueno, miren, en la noche lo están llamando también, mejor dele de un solo, ¿verdad? Sí, no se preocupe, aquí yo vamos a... Apágame eso ahí porque... Gracias, don Ricardo. No se preocupe, no se preocupe. Lo dejé prendido y mira lo que está pasando. Mire, las 9:00 de la noche, pero están llamando a don Ricardo todavía. Le decía, mire, porque también si más aún esos que vienen con gente que es ilegal, 130, 200 y fracción pasajeros. No, pero fíjate, ¿Cómo va a traer los 50? A ver, fíjate, un avión tiene 130, correcto, 135 pasajeros. Sí. Normalmente el nivel de ocupación es 130, promedio. Claro. Siempre quedan unos vacíos. Y si tú pones eso en 200.000 personas, es alrededor de 1.800 viajes. Sí. Y los viajes que hay que darlo entre el lunes y viernes. No se pueden dar sábado y domingo porque cuestan más caro. Correcto. Entonces, y ya tenemos el aeropuerto de San Pedro ocupado con 4 viajes de deportados a la semana. Estoy hablando del Centro de Atención a Migrantes. Sí. Bueno, entonces tendríamos que ir a Palmerola, no hay otro. Bueno, Tocontín ya no está apropiado para eso. La logística de eso. En recepción no hay problema, porque eso son 2 o 3 horas que la gente llega, se le da un cafecito, se le estimula, etcétera, etcétera, una orientación, algunas llamadas telefónicas, lo que sea. Y después, y ahora viene el punto, no existe aquí en el país una base informativa de los tepecianos. Sí, no existe. La base informativa de los tepecianos está en Estados Unidos. Y ahí el gobierno de Honduras debería aprovechar esta espera a ver cómo puede interactuar con esa base para sacar la información que necesita para tener a esa gente localizada aquí en términos de municipalidad, tamaño de la familia, a ver qué otros miembros de la familia hay aquí que pudieran recibirlo. O sea, hay que hacer una labor de logística y organización, pero con una base informativa que existe allá, pero no aquí. Que no la tenemos, bueno, y que es obvio, que es normal que la tengan ellos allá, por lo del TPS, que si ya lograron entrar en sus bases de datos, y que aquí no las tenemos porque la mayoría se fue ilegal, ¿no? Digamos, porque generalmente esta gente se fue... El gobierno de Honduras, hablando en blanco y negro, no sabe ni cuántos son, ni quiénes son. Definitivamente. Y la prueba es que, vaya, agarra y ponlo en el censo político. O sea, ¿cuántos votos hay afuera? Sí, no saben. Sí. Bueno, no saben ni los que hay aquí, como dicen. Bueno, Ricardo, vamos a hacer una breve pausa. Por favor. Regresaremos con las declaraciones que ha ofrecido hoy el presidente de la República y veremos si tenemos la comunicación con el embajador de Honduras acreditado ante pueblo y gobierno de los Estados Unidos, Marlon Tabora. Una brevísima pausa. Gracias a las personas que están conectadas con nosotros. Pueden hacer sus consultas, por supuesto, a través de nuestra señal internacional de satélite y del Facebook. En muchísimas ciudades de los Estados Unidos hay hondureños, hay compatriotas que siempre nos ven. Les agradecemos muchísimo el que estén conectados también en Canadá, siempre lo hemos dicho, en Europa, especialmente en España, en la zona de Cataluña, en donde hay muchos hondureños que ven nuestros noticieros. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. Honduras Decide 2017. La marca de belleza número 1 en el mundo presenta. Las manchas en tus axilas definen tu ropa. La depilación lastima tu piel generando manchas. Prueba Dove Dermoaclarant, el único antitranspirante con 1/4 de crema humectante y caléndula que aclara y previene las manchas en las axilas para que uses tu vestido sin mangas cuando quieras. Dove Dermoaclarant aclara tus axilas previniendo futuras manchas.
Prueba también el delicioso cuidado de Dove con karité y vainilla. Vamos pa'lante, toda mi gente, vamos con todo, con nuestro presidente, con Luis que termina, tanta corrupción, Luis sí tiene bien puesto el pantalón, desde el oriente hasta occidente, y desde el norte hasta el sur, hoy sí siento contento mi país, porque viene el cambio, porque viene Luis, 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 pa'lante, y un paso para atrás, pa'lante, y un paso para atrás, pa'lante, y un paso para atrás, con Luis de Presi, vamos a ganar. Hemos vivido juntos muchas emociones, disfrutado la pasión del deporte, hemos vivido historias inspiradoras, hemos llorado, reído y conocido nuevos lugares. Han sido 4 años juntos, porque nosotros como tú creemos en el futuro de Honduras. Aún hay lugares nuevos por conocer, momentos por vivir y más proyectos, porque trabajamos día a día por llevarte más y mejores contenidos hasta tu hogar. La nueva televisión está aquí y viviremos juntos nuevas experiencias. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Honduras, agradecemos tu confianza. Hemos trabajado junto a ti durante estos 10 años. Banco Azteca, sueñas, decides, logras. Banco Azteca, presenta. Continuamos aquí en Honduras Decide 2017, esta noche con nuestro invitado don Ricardo Puerta. También vamos a escuchar, como les habíamos prometido, las declaraciones del presidente de la República que ofreciera esta tarde, y ya en comunicación con el doctor Marlon Tábora, embajador de nuestro país acreditado ante pueblo y gobierno de los Estados Unidos. Señor embajador, vamos a escuchar en este momento al presidente y luego vamos con ustedes. Escuchamos al mandatario. 6 veces más para tomar la decisión, pero ahí está el resultado de haber hecho lo que teníamos que hacer los hondureños, de haber presentado la solicitud. Otros países no lo presentaron, nosotros lo presentamos, y ese es uno de los argumentos que ellos han dicho para darnos también esta consideración especial. Esperemos dentro de 6 meses, pero de ahora en adelante Honduras se focaliza en ir al Congreso de Estados Unidos para buscar la regulación migratoria y que nuestros compatriotas se queden de manera definitiva. Presidente, señor, después de haber escuchado al presidente, señor embajador, en este momento estamos en comunicación a Washington con el doctor Marlon Tábora. Quisiera conocer, por favor, estamos aquí con don Ricardo Puerta, su opinión a la decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de ampliación únicamente de estos 6 meses. Buenas noches, don Jorge. Un saludo a la distancia, igual que al señor Puerta. Aprovecho para saludarlo. Como bien lo ha manifestado el presidente Hernández y como es conocido por ustedes, el día de ayer la secretaria interina de Homeland Security tuvo a bien decidir extender por 6 meses el acuerdo del TPS vigente, y en ese sentido, perdón que estoy... en ese sentido, es importante mencionar de que Bueno, vamos a ver si recuperamos, por favor, la comunicación con el embajador, el doctor Marlon Tábora, en este momento que estamos a Washington, y conocer su punto de vista de esa decisión que ha tomado. Lo que el presidente apuntaba, hay 2, ampliación o regularización, lo que usted decía, don Ricardo. Sí, mientras recuperamos, nos indican, por favor. Normalización. Sí. Extensión y normalización. La normalización, ojalá que sea no con otro instrumento temporal, sino con algo más permanente. Correcto, exacto, con algo más Y permanente. ahí entonces estamos hablando de otras opciones que en estos momentos no se ven, pero que se van a ver más claramente el año que viene. Ampliación, ahí en ampliación. ¿En la regularización? No, la regularización o la normalización tiene que ser con respecto a otro instrumento legal más fuerte
del TPS. Más fuerte, porque ¿cuál puede el TPS ser? es temporal. Sí. O sea, el TPS no es permanente. Vaya, una solución permanente que yo me convierta en residente de Estados Unidos. Sí. Nos dicen, disculpen, don Ricardo, hemos recuperado la comunicación con el señor embajador. Doctor. Buenas tardes, buenas noches, don Jorge, perdón que se cortó la preocupe. comunicación. Sí, doctor, lo estamos escuchando. No, como le mencionaba, el Departamento de Homeland Security tuvo a bien extender el TPS que está vigente, precisamente para poder seguir evaluando la posibilidad de qué es lo que va a pasar con el TPS de Honduras. En ese interín, como nosotros ya lo hemos iniciado, y como creo que lo estaba explicando don Ricardo, para todos está claro de que el programa TPS es un programa temporal y por ende lo más importante es tratar de buscar una solución integral a este problema que pasa por tener una reforma migratoria, que en este caso ya dependerá del Congreso y del Senado de Estados Unidos. Y es un proceso que nosotros hemos venido trabajando durante algunas semanas de pláticas con el Congreso, especialmente con aquellos congresistas y senadores que tienen una visión positiva en relación al tema de buscar una solución definitiva para este proceso temporal. Y como bien lo mencionó el presidente Hernández el día de ayer, una vez que fue anunciado la decisión final por parte de la secretaria Duke, es importante que entendamos que esta es una decisión soberana de Estados Unidos. Si bien es cierto, nosotros vamos a seguir haciendo un trabajo de lobby para tratar de buscar una solución integral. Este es un trabajo al que nos debemos de unir todos, pero reconociendo de que al final la decisión está en manos de las autoridades norteamericanas y no necesariamente del gobierno de Honduras. Por lo tanto, siendo realistas, como mencionaba el presidente, es importante que como país nos preparemos. Seguramente tendremos no solamente estos 6 meses, sino cualquier otro proceso de regularización que pudiera venir después en caso de que la respuesta fuera negativa y no lográramos que hubiera una reforma migratoria. Por lo tanto, creo que es importante comenzar a trabajar de inmediato en las diferentes alternativas que nosotros pudiéramos considerar como país. ¿Cuáles podrían ser, señor embajador, esas alternativas? Usted ha dicho una de ellas, por ejemplo, seguir hablando con los congresistas, seguir hablando con los de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, pero también, como no depende de nuestro país, es una decisión que no depende del país, debemos también hablarles con mucha claridad a la gente. Si en todo este periodo de tiempo de los 6 meses, nuestros compatriotas que viven allá, don Ricardo y embajador, no hacen algo también ellos mismos, es peligroso. Y seguir hablando con la sociedad civil norteamericana, iglesias y organizaciones humanitarias, universidades, todo eso influye en los políticos. Sí. A manera, si cabe la palabra como lo utilizamos acá, embajador, de presión para que ellos estén, pues, que los más interesados somos nosotros mismos. No, correcto, y como bien mencionaba don Ricardo, parte de ese trabajo es el que hemos venido realizando conjuntamente con las organizaciones de sociedad civil. Hay varios que también se han unido en esta dinámica, que han venido trabajando con nosotros. Ellos han enviado cartas no solamente a las autoridades del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, sino también del Poder Legislativo, porque al final lo que necesitamos es buscar una solución integral. Y como usted mencionaba, don Jorge, nosotros hemos sido muy francos y muy directos desde el inicio que una decisión está en manos de las autoridades norteamericanas. Y si bien es cierto, nosotros podemos hacer un tipo de incidencia, que es lo que hemos venido trabajando de manera directa y comprendan que no es... Embajador, conocemos embajador, sí. Decía, conocemos de su seriedad, de su responsabilidad, porque lo conocemos desde hace mucho tiempo. Obviamente yo soy mucho mayor en edad que el embajador, pero sí lo conocemos. Y nos agradó ayer que hablábamos con don Francisco Portillo, que es presidente de una de las organizaciones Francisco Morazán de Miami. Hoy don Ricardo Puerta también nos ha dicho, y otras personas con quienes hemos podido conversar del interés y de la posibilidad que han tenido de reunirse con ustedes y que antes no tenían ni siquiera esa opción de poder conversar con altos funcionarios, no digamos del rango suyo, como para poder explicarles de qué manera, por ejemplo, podían ellos o pueden seguir optando a la posibilidad de seguir con el TPS antes de que se aprobara ayer o tener alguna otra opción. Yo creo que eso nos hace sentirnos muy bien, embajador. Agradecemos realmente todas las gestiones que usted sigue haciendo
que se continuarán haciendo y, como decía don Ricardo, también con representantes de la sociedad civil, que es muy importante para que estos casi 57.000 compatriotas puedan tener una posibilidad de arreglar su situación ahí en los Estados Unidos. No, gracias, don Jorge. Y primero que nada, es mi obligación como funcionario del Servicio Exterior atender a la comunidad hondureña y mientras yo siga en esta posición lo seguiré haciendo con el mayor de los gustos como lo hemos venido haciendo. Como efectivamente don Francisco Portillo mencionaba, una de las estrategias, si lo podemos llamar de alguna forma, que yo he buscado es tratar de buscar un acercamiento con la comunidad hondureña para que ellos puedan conocer de primera mano qué es lo que nosotros hemos venido realizando, pero también para trabajar de forma conjunta. Parte de este enfoque ha sido, por ejemplo, tratar de identificar a dónde están las comunidades hondureñas más importantes y reunirnos con los congresistas y senadores que tienen algún interés en esa área de incidencia, sobre todo por el interés político que ellos pueden tener, especialmente con aquellos que han podido lograr un acuerdo permanente. Así que hemos venido trabajando y vamos a seguir en esa dirección. Pero yo creo, don Jorge, que aquí hay dos temas que quisiera mencionar. Uno, que esta extensión de los 6 meses del programa vigente lo que nos va a permitir es continuar con este diálogo y ver cómo se desarrolla la dinámica política de Estados Unidos. Creo que don Ricardo lo ha mencionado en más de una oportunidad. En noviembre del próximo año tenemos elecciones del Congreso, elecciones intermedias, como le llaman aquí en Estados Unidos, y eso seguramente va a marcar una dinámica muy diferente en lo que tiene que ver con la política migratoria, en especial porque ahora con esta decisión de DHS, la decisión hasta cierto punto, la pelota, como decimos popularmente en Honduras, pasa al campo del Poder Legislativo. Yo creo que tenemos que aprovechar esa situación. Sin embargo, no hay que olvidar que la decisión va a ser tomada probablemente cerca del 5 de julio del año 2018, muy similar a como sucedió ahora, y asumiendo de que la decisión pudiera ser negativa, seguramente también tendremos un periodo de regularización. Ese es otro tema que hemos venido platicando con las autoridades norteamericanas, porque no podemos pensar que de la noche a la mañana personas que han vivido por 15 o 20 años en Estados Unidos pueden regresar de manera inmediata, pero como bien mencionaba el señor Puerta hace algunos minutos, es importante de que la gente pueda tomar conciencia. Y aquí simplemente quisiera agregar algo, y que creo que varias personas lo hemos venido comentando a lo largo de esta fecha. Es lamentable de que hayamos tenido que llegar a esta situación después de cerca de 15, 17 años de que fue otorgado el TPS, y hasta ahora todo el mundo está tratando de buscar una solución integral. Yo creo que esto nos debe llamar poderosamente la atención, especialmente a la comunidad hondureña, de que durante mucho tiempo ha estado pasivo pensando de que la renovación iba a ser automática, que es importante de que nos unamos para trabajar conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, algunos tanques de pensamiento, las comunidades hondureñas, pero no solamente los hondureños, sino en general todos los centroamericanos y otros países que hoy por hoy están siendo beneficiarios del TPS, para tratar de generar una estrategia conjunta que nos permita abordar la problemática de manera integral, porque no hay que olvidar también de que en materia migratoria, hoy por hoy probablemente el tema de DACA tiene una preferencia en la dinámica política del Congreso y del Senado, porque es una iniciativa que se ha venido manejando durante muchísimo tiempo. Ya hay proyectos de ley que han venido trabajándose. En el caso de particular del TPS, dado que fue un programa otorgado en 1990, que fue creado en 1990 de manera general, y en el caso de Honduras fue otorgado después del huracán Mitch. Entonces es una iniciativa que durante mucho tiempo ha estado callada, que muy poca gente lo conoce. Incluso hemos venido platicando con congresistas que no estaban en el Congreso cuando fue creado el TPS, y por eso es mucho más difícil poder obtener, como decimos nosotros, momentum para poder integrar esta iniciativa a lo que tiene que ver con DACA. Sabemos que hay un congresista de la Florida que ya presentó una iniciativa para poder incluir el tema del TPS. Aquí también hay que ser realistas y ver la dinámica política en el Congreso, a ver cuántos otros congresistas se unen. Eso es parte de un trabajo que nosotros ya hemos iniciado. Este es el congresista Carlos Curbelo de la Florida, que presentó una iniciativa hace algunas semanas, pero que todavía está en proceso de discusión. Así que lo importante aquí es agarrar conciencia de la necesidad de trabajar de manera conjunta con todas las organizaciones para alcanzar un objetivo común, que es buscar un estatus permanente y una solución definitiva, especialmente para las personas que se han acogido al TPS durante los últimos 17 años. Embajador, agradecemos, ha sido bastante amplio el que nos ha aceptado esta comunicación a esta hora de la noche, y solo quisiera
consultarle, después de la decisión anunciada ayer, ¿ha tenido comunicación con el presidente y cuáles son las indicaciones, si lo ha tenido con el presidente, las indicaciones que ha recibido? Sí, inmediatamente después de que yo tuve la notificación oficial por parte de DHS, me comuniqué con el presidente y como le decía, don Jorge, este es un trabajo que hemos venido realizando durante muchísimos meses, así que las indicaciones siguen siendo las mismas. Ya más o menos habíamos definido cuál es el plan de trabajo. En este momento estamos esperando de que se haga la publicación oficial en el registro, que es el diario oficial de Estados Unidos, de la resolución final, para conocer los detalles de la misma, y tenemos programada ya una reunión de trabajo el próximo jueves para poder conocer los detalles y empezar a trabajar. Aprovecho la oportunidad para recordar nuevamente a nuestros compatriotas que un tema muy importante es la reinscripción, especialmente para que puedan obtener el documento de trabajo que está directamente vinculado a la extensión del TPS, porque eso nos permitirá seguir gozando de este beneficio, pero al mismo tiempo la idea es incorporar a toda la red consular en este proceso para poder identificar quiénes son los beneficiarios del TPS, quiénes son, dónde viven, cuáles son sus principales necesidades y poder tener mayor información. Hasta el día de hoy esa información no la disponemos nosotros como gobierno, y muchas veces es muy difícil poder ayudar a la gente si no tenemos la información. Y finalmente agradecerle nuevamente a usted, don Jorge, a don Ricardo también, que ha venido apoyando esta iniciativa. Como ustedes bien lo han mencionado, este es un trabajo de todos y estamos aquí siempre a la orden, disponible para poder colaborar con el pueblo hondureño y con ustedes si así lo estiman necesario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Es un honor poder participar con usted en esta tarea. Yo la considero una responsabilidad de un residente extranjero viviendo en Honduras. Estoy agradecido a este país. Gracias, embajador. Gracias, don Ricardo. Gracias, don Jorge, como siempre. Un abrazo a la distancia a ambos. Un abrazo, feliz noche y muchísimas gracias. Saludos, por favor, a su familia. Gracias, embajador. Igualmente, buenas noches. Saludos. Buenas noches, muy amable. Mira, lo que acaba de decir el señor embajador, fíjate, cuando la decisión sale de Washington y se lleva a los distritos electorales, hay un nuevo personaje que entra que antes no tenía la singularidad o el desafío o el rol que tiene ahora, y son los alcaldes. Los alcaldes de las grandes ciudades. Correcto. Los alcaldes de las grandes ciudades, que normalmente se declararon ciudades santuario, y automáticamente eso te da una línea de preferencia y de simpatía con los inmigrantes, están en un momento de, yo diría, de más participación, de más protagonismo. Y voy a poner el ejemplo del alcalde de la ciudad de Nueva York. Y voy a poner el ejemplo chiquitico del alcalde de la ciudad de Miami, para que vean. Correcto. Cuando vino la discusión de la ciudad de santuario, el alcalde de la ciudad de Miami, que es de descendencia cubana, no estuvo de acuerdo en declarar Miami ciudad santuario. Sin embargo, ahora sí estuvo de acuerdo en mandarle a todos los políticos que están representando del estado de la Florida en Washington, o sea, al legislativo, una carta diciendo que hay que extender el TPS. O sea, ese cambio, que entendiendo la dinámica política de Miami es muy comprensible, porque el salto en Miami entre los republicanos y los demócratas, la distancia no es mucha. Es muy interesante que un alcalde que tuvo la valentía de decir en un momento dado, no quiero ser ciudad santuario, ahora dice, estoy apoyando a los tepecianos. Y me parece que el embajador dijo un punto crítico. La lucha que viene ahora es unir a los tepecianos con los soñadores. O sea, DACA, claro, porque y TPS. DACA, y es obvio, DACA tiene ya más tiempo en cuanto a tratamiento en las mismas cámaras, en el Congreso, porque son jóvenes que de una u otra razón están estudiando. Y en esto del TPS, por la misma posición que ha asumido el presidente Donald Trump, pues hay y en honor a la verdad, como cierta resistencia a poder continuar con este programa. Y con DACA sí ya ha habido un lobby que se ha hecho con tiempo. DACA tiene más simpatía en el gringo normal, cotidiano, que el TPS. El TPS, indudablemente. Claro, el TPS no tiene el personal tan calificado que tiene DACA.
el TPS no es tan americano como DACA, como los soñadores. La mayoría de los muchachos de DACA hablan inglés sin acento y donde tienen dificultades en comunicarse en español. Sí, ellos tienen esa ventaja y tienen aún más la ventaja, lo que usted apuntaba, que el mismo pueblo americano como tal simpatiza, claro. Y si no simpatiza al 100, al 90%, yo casi estoy seguro que en un 60, un 70%. Porque piensa en sus hijos universitarios. Es correcto, porque es otro nivel. Claro, entonces están pensando en un futuro ciudadano norteamericano que tiene una educación universitaria. Eso es un DACA. Eso es un DACA. Y el DACA aquí está hablando de profesionales de buen nivel. El TPS habla generalizado. No, el TPS tiene un % muy bajo de profesionales. Muy bajo. Pero déjame decirte algo que a mí me impresionó. En los 57.000 tepecianos, redondeando el número, hay 10.000 emprendedores. 10.000 personas que tienen negocios propios, que trabajan para sí en pequeñas empresas. Si tú sacas esa tasa de emprendedurismo en esa población hondureña, te asombra que aquí, que los que estamos metidos un poco en esto, a veces dicen, no, eso es un problema cultural y los hondureños no son empresarios por razones culturales. Mire, cuando van a Estados Unidos, el mismo hondureño que estaba aquí antes, en cuestión de un año o dos se convierte en empresario. Y la pregunta es, ¿le cambiaron la cabeza? ¿Y por qué hay así y acá no? Bueno, las oportunidades que hay, la cultura, la diferencia. Estados Unidos, con el comportamiento también. Aquí uno se pasa los semáforos en rojo. Aquí, bueno, ahí lo tiene. Allá no. Ahí lo tiene, ya. Aquí desde que va uno a la embajada, yo fui a la embajada yo con un compañero y anda calladito, uno tranquilito, bien portado. Va a migración allá uno, donde le dice, estaba tomando una foto y me dice, es prohibido tomar fotos. Ya me puse hasta yo mismo nervioso. Pero uno aquí no quiere faltarle respeto a los agentes. Allá no, allá la cuestión es totalmente diferente. Pero sí eso influye. Ahora, ¿cómo, don Ricardo, hacerle en un hipotético caso que tuviera que regresar una muy buena cantidad de esta gente, hablando ya del 5 de julio del 2018, ya no le corresponde a usted, yo sé, habrá un nuevo gobierno, una continuidad del gobierno del presidente Hernández, pero sería lamentable que muchos compatriotas tuviesen que dejar Estados Unidos con su familia, independientemente del número que sea, y que tuvieran que regresar acá al país. No, mire, bueno, primero, en el tiempo que tenemos, no podemos movernos a la velocidad que nos movíamos antes. Hay que moverse más rápido. Hay que moverse más rápido y más estratégicamente. En ese sentido, yo creo que el gobierno de Honduras, y perdona que tú tenga esta sugerencia, debería de hacer un movimiento cívico, inclusive educando al ciudadano hondureño común, porque es por ahí donde vamos a encontrar los apoyos. Vamos a encontrar los apoyos a nivel local, en las organizaciones de las iglesias, en las organizaciones de los de las asociaciones deportivas, culturales. Estoy hablando, de Honduras. Correcto. Estoy hablando de, es más, debería de haber una interacción más activa y más permanente entre asociaciones de la sociedad civil aquí y asociaciones afines en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una estructura dentro de la sociedad civil norteamericana excelente de abogados que trabajan pro bono quiere decir de gratis, favoreciendo a inmigrantes. Bueno, por ejemplo, un caso, que cada tepeciano tenga su abogado pro bono identificado, que lo vaya a ver rápidamente, que le explique su caso, que el abogado, si hay que presentar papeles, lo único que tiene que decir, fulano, me están pidiendo tal cosa que hablamos el otro día, ya lo tiene, ¿qué te tengo que mandar? Eso. Claro, no esperar... Sí, no esperar y no estar cerca, por ejemplo, del 5 de julio, sino que hay que adelantarse a los hechos. Correcto, adelantarse. La realidad que nosotros la podemos dominar si no actuamos defensivamente. Tenemos que actuar proactivamente. Bueno, es que tanto afectaría al país. Se imagina esta gente que ya no mande, porque los que están con el TPS, que son la gran mayoría, o gente que está ilegal, pero que tiene muchísimos más problemas que los que están con el TPS, el dólar, el cambio no se ha disparado tan fuertemente al margen de exportaciones de café, de banano, de otros productos. Lo que le da estabilidad financiera es la remesa. Es la remesa. Es el número uno. Sí. Es el número uno.
y si ya no vamos a recibir esos ingresos que tenemos de la gente que son está allá, 200 millones. mire, se complica el país. Pero Se complica mucho. yo te doy la razón, pero fíjate, otro punto que hay que prestarle atención. Bueno, ¿cuántos de los hondureños que tienen que regresar a Honduras son emprendedores y estarían dispuestos a poner un negocio? Porque tienen que cerrar su negocio allí y venir para acá. Y son inversionistas. Bueno, esa gente, insertarlos inmediatamente en un programa de microfinanza, de desarrollo empresarial, de ponerlo al tanto en las cuestiones fiscales de este país, que no conocen nada, etcétera. O sea, tenemos que anticiparnos. Y educar en ese aspecto. Y bueno, ahí es donde yo voy. Yo creo que estos 6 meses, que son 8, sí. Son 8. Porque está desde ahorita ya la Claro, decisión, ¿no? Sí, porque concluye el 5 de enero. Son 6 meses más 60 días. Más 60 días, correcto. Son 8. Estamos de acuerdo, Entonces, totalmente. Sí. Y que viene ahora una temporada de vacaciones, pero muy propia para empezar a organizar qué vamos a hacer en el 2018. Sí, vacaciones para la gente que tenga que vacacionar, pero el que esté en el TPS, que no sea una vacación. Bueno, que trabaje. es el tiempo propio para decir qué vamos a hacer en el 2018, prepararnos y tener toda la documentación, etcétera, etcétera. Eso implica, porque hay gente que le cuesta gastar $200, $300, y no, hombre, que sepa que es por cuestión de seguridad para él y para su familia. Bueno, mira lo que pasó recientemente, en los últimos, creo que fueron los meses de agosto y septiembre, o julio y agosto, con la remesa. Se dispararon en un 14% con respecto a los 2 meses anteriores del año pasado. ¿Por qué? La gente empezó a sacar dinero que tenía guardadito, por si acaso tenían que venir para acá. Entonces, eso es bien importante. Bueno, don Ricardo, mira, ha sido un enorme placer haber conversado con usted. Al contrario. Yo ya lo había visto, es decir, en programas de televisión, no habíamos tenido el placer de compartir, más aún que nos une eso de nuestras hijas, y eso me ha encantado muchísimo, de verdad. A la orden. Ha sido un placer. Cada vez que quiera, yo estoy a tu disposición. Hemos tenido brevemente al presidente de la República, ampliamente al canciller, es decir, al embajador de Honduras, acreditado ante el pueblo y gobierno de Honduras, el doctor Marlon Tábora, y le dejo por favor las cámaras agradeciendo a las personas que se han comunicado, tenían unas inquietudes, han sido despejadas tanto por el embajador como por don Ricardo, de la gente que nos ha llamado de varias ciudades de los Estados Unidos. Usted nos dice que hay muchos hondureños también en España. ¿En qué? En Gerona. En Gerona hay muchísimos. En Gerona, en Cataluña. Sí, yo tuve la oportunidad de ir con mi esposa a Barcelona, y realmente es impresionante la cantidad, País Vasco de los hondureños, y estuvimos ahí en Andorra, que queda cerquita, estuvimos en el Principado y tuvimos el placer de compartir con muchos hondureños. Pero fíjate qué ironía, a veces el hondureño no se quiere ir a Estados Unidos porque hay otro idioma y otra cultura. Se va a España, que prácticamente son 5 siglos de civilización que tenemos detrás, pero se van a vivir a Cataluña, donde no se habla catalán. Y ahí hay más hondureños, es en la zona de claro. Sí, definitivamente. Claro. En términos de preferencia, Cataluña es el polo mayor de atracción de los hondureños en España. Sí. Bueno, don Ricardo, lo dejo por favor 30 segundos para que se despida. Bueno, mire, yo fui optimista porque cancelar el TPS era realmente una pérdida para Estados Unidos y para Honduras. O sea, ahí no ganaba nadie. Independientemente de que si el presidente estaba a favor o en contra de los migrantes, lo cierto es que tenemos sociedad civil muy a favor, políticos de ambos partidos muy a favor, iglesias sin duda, colegios profesionales, universidades, la universidad, bueno, hay universidades, no quiero mencionar porque la lista es grande, que trabajan en cuestiones que aquí no se puede trabajar porque no se tiene acceso a esa información. Entonces, ¿cuál es el reto? Que nos juntemos con ellos, que intercambiemos con ellos, que sepan que en Honduras ellos tienen contraparte, que se preocupan de lo mismo que ellos se están ocupando allá, por otras razones que inclusive son más fuertes, porque son familiares, porque son individuos que son compañeros de trabajo, etcétera. De nuevo, encantado. Ha sido un enorme placer. Por favor, el mío. Don Ricardo Puerta nos ha acompañado, sociólogo en desarrollo, analista, investigador y conocedor de esta materia migratoria que nos ha ocupado la noche de hoy.
repetición de este espacio mañana a las 7 en punto, siempre aquí por Azteca Honduras. De momento, muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios les bendiga.